un planteo característico de la teoría de campo cristalino. A su vez, eso lo podrán ver en el libro de Rogers, donde pueden complementar esto. A su vez, obviamente, la fuerza de repulsión hace que la energía suba, pero la energía global del conjunto baja porque es la fuerza de atracción. Es decir, a su vez, estos dos niveles de energía a su vez, con respecto a la fuerza de atracción global, deben bajar para que baje la energía, pero siempre se mantienen separados. O sea, los ubiques donde uno los ubique se mantienen separados. Y no importa para nada cuánto sube cada uno, cuánto se desplaza cada conjunto. Lo que importa es la diferencia entre ambos. Y eso implica lo que se denomina el delta, que es un parámetro, un valor característico, y va a cambiar con cada complejo. Es decir, cada complejo deberá tener su valor de delta. Este análisis se centra en la interacción sobre los orbitales D, pero como ustedes ven también en la tabla periódica, o como vimos en ese pequeño análisis de los electrones D, la configuración electrónica siempre tiene, por ejemplo, la primera serie de transición, que es la de arriba, tiene los orbitales de valencia 3D y 4S. Y el 4P no aparece porque está siempre vacío en los elementos de transición. Ahora, ¿por qué no se consideran el orbital S principalmente y los orbitales P? Que también elevan su energía, pero como hay un solo orbital S, no hay división. O sea, lo que importa es si son más de uno y si se dividen o no. El orbital S es uno solo, así que sube, no importa cuánto suba. Y los orbitales P también suben en energía, pero como se hallan los tres sobre los ejes, se ven afectados de la misma manera. Entonces, no hay división. Profe, Sí. Disculpe que lo interrumpa, porque tengo una duda y antes de seguir no quiero Sí, no hay problema, arrastrarla. no interrumpa, no hay problema. En la filmina anterior, cuando usted explicó la división, la diferencia de energía entre los dos patrones, nosotros, para entenderlo de manera práctica, para entenderlo necesitamos, o sea, eso depende del índice de coordinación, o sea, de la cantidad de ligandos que tengamos. A eso vamos. Ah, listo, entonces no me adelanto, Vamos. perfecto. La Porque estaba idea, como media perdida. no, está bien. Todo esto es para la octaédrica. La geometría octaédrica perfecta. Ah, Ahora, el tema es, en una geometría tetraédrica o en las otras geometrías, la distribución espacial es diferente. Si acá estamos diciendo que es tan importante la ubicación de los ligandos respecto del conjunto de orbitales D, si el número de ligandos, si su ubicación espacial cambia, la interacción cambia y entonces la forma en que se dividan va a cambiar. A eso vamos. Lo que decimos acá, acá abajo, el patrón de división del campo cristalino depende de la geometría, o sea, no es lo mismo para una octaédrica que para una tetraédrica, para una cuadrada plana, para una lineal, etc. ¿Por qué? Porque el conjunto de orbitales D lo consideramos siempre fijo en el sistema de ejes cartesianos, en el sistema X y Z, pero al cambiar la geometría, cambia el número de ligandos y las posiciones. Por lo tanto, cambia la interacción de esos ligandos con los orbitales D, con los electrones de los orbitales D, y por lo tanto, el patrón de división debe cambiar. perfecto, gracias, profe. Bueno, por ejemplo, en los complejos tetraédricos el patrón de división se invierte. No es tan fácil de ver con la ubicación de las posiciones tetraédricas como en el octaedro, pero resulta que la interacción es mucho menor en general
pero a su vez es al revés. Los ligandos que más interaccionan son justamente los que están en el número de 3. Y ahora vamos a ver cómo es esa división. Hay una relación entre un delta tetraédrico y el delta octaédrico. Se puede deducir eso considerando un complejo tetraédrico y uno octaédrico, comparándolos, pero para eso se considera que tienen los mismos ligandos, el mismo tipo de ligando, además que uno tiene 4 y el otro tiene 6. Por ejemplo, los dos tienen ligandos aqua, o los dos tienen ligandos cloro, o los dos tienen ligandos ciano. Obviamente, en ambos casos el mismo M y el mismo número de oxidación, es decir, un complejo octaédrico de cobalto 2 y un complejo tetraédrico de cobalto 2 también. Es decir, si lo único diferente es que uno es octaédrico y el otro es tetraédrico, además con un detalle fino adicional, que la distancia de enlace es la misma, eso no importa, no hay que preocuparse, es un requisito para la deducción, pero nosotros no la vemos. Concretamente puede demostrarse que esos dos complejos, comparativamente, comparando esos dos tipos de complejos, el delta del complejo tetraédrico es 4/9 del delta complejo octaédrico, es decir, 4/9 es un poquito menos de la mitad del valor. Y en general, los valores de delta de los complejos tetraédricos son menores que los de los complejos octaédricos. ¿Por qué? Porque son 4 ligandos en vez de 6 y la interacción no es marcada como en el caso de los complejos octaédricos. Es una interacción menos fuerte y son 4 ligandos en vez de 6. Ahora, concretamente, el tema es, eso es cuanto a la separación, cuando se dividen. Ahora, ¿cómo se dividen los tetraédricos? Porque esa es la cuestión. Acá tenemos el patrón típico del octaédrico. Los 3 T2G abajo y los 2G arriba. En el tetraédrico es al revés, por lo que yo les decía hoy. La interacción es más débil, pero de todos modos no es fácil de verlo, pero se puede visualizar que ninguno de los 5 tiene una interacción directa, como son los T2G del octaédrico, pero de todos modos, los que están en número de 3 son los que tienen más interacción. En este caso, bueno, ahí no está puesto, pero el conjunto de 3 de arriba, de mayor energía del tetraédrico, es un conjunto T2. Y el de abajo es E. O sea, pierden la G. La G es un atributo del octaédrico. E2G y EG en el octaédrico y es E2 y E en el tetraédrico. Eso ya vamos a mencionarlo después. Esta es una representación en donde directamente decimos, bueno, tenemos los 5 orbitales D con degeneración completa, se dividen en 2 conjuntos, uno con triple degeneración y otro con doble degeneración, nada más que está invertido en cuanto a posición. Eso debido a las posiciones relativas de los orbitales D respecto de los ligandos en el espacio. Después ustedes, bueno, tienen para otras geometrías, por ejemplo la cuadrado plana. Fíjense, en la cuadrado plana todavía es más marcado la división, en cuanto a que se dividen en 4 niveles, 2, 1, 1, 1, y en otra, por ejemplo, que ni vamos a ver remotamente, que es la bipiramidal triagonal,
De todos modos se muestra, para reforzar ese concepto, que para cualquier geometría, para cualquier disposición espacial de ligandos, existe alguna forma de división de los orbitales D. Se rompe la quíntuple generación que tienen los orbitales D en el ion central libre, aislado. Entonces, como es una teoría electrostática, es una teoría más bien simple. Siempre una teoría electrostática es más simple que una teoría que considere enlaces covalentes. Entonces, desde el punto de vista de la TCC, según la TCC, según lo que dice la TCC, cuando el ligando es un anión, el valor de delta debería aumentar con la densidad de carga, es decir, a mayor carga, menor tamaño. Mayor carga concentrada en un menor tamaño, tiene que ejercer una mayor interacción con su vecino. ¿Eso qué va a implicar? ¿Puedo repetir eso, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Puedo repetir esa parte? Sí. Cuando el ligando es un anión, estoy leyendo ahí lo que dice, el valor de delta debería aumentar con la densidad de carga, es decir, el anión tiene mayor efecto de atracción o repulsión, o sea, tiene mayor interacción cuando es más chiquitito y más cargado. Mayor carga, menor tamaño. Y eso hace que la fuerza de atracción aumente. Pero si la fuerza atractiva aumenta, se acercan más los ligandos a los orbitales D, al átomo central. Y por lo tanto, si se acercan más, crece la otra fuerza, que es la repulsiva. ¿Y eso qué significa? Mayor repulsión, mayor delta, o sea, mayor separación. Nosotros no vamos a hacer un análisis tan fino de considerar el tamaño del anión. Simplemente vamos a considerar el otro factor que es más importante, que es la carga, es más determinante, más decisivo, la carga del anión. Entonces, el concepto que se maneja acá, con los argumentos que dice acá, es que cuanto más carga tiene, menos 1, menos 2, menos 3 o eventualmente menos 4, un anión, más grande deberá ser el delta, por lo argumentado aquí, según la TCC. Mayor carga del anión, mayor delta. Pero, ¿qué sucede? Se colocan los ligandos más comunes en un orden creciente de energía, o sea, se hace un ordenamiento de acuerdo a la evidencia experimental, no importa cómo, pero supongamos que mediante experiencias de laboratorio, conducidas en las mejores condiciones posibles, se determinan los valores de delta que produce cada ligando frente a un caso, por ejemplo, frente a un determinado catión para una determinada geometría. O sea, se respetan o se consideran los valores experimentales y obtiene un ordenamiento. Tiene un ordenamiento que se expresa de esta manera. El menos significa menor, quiere decir que partiendo de la izquierda, el anión yodo duro, al pasar a ser ligando yodo, ejerce un delta menor que el que le sigue, a su vez ejerce un delta menor que el que le sigue, y así, digamos, al final, el ciano y el carbonilo van a ser ligandos que producen un delta muy grande. Es decir, el delta aumenta hacia la derecha. Esto es en base a valores experimentales. Base a valores experimentales. Entonces acá aparece una cuestión importante, no solo de la química, sino de la ciencia en general. Cualquier disciplina científica tiene siempre una puja, una competencia. Es teoría versus experimento. Es decir, lo que propone la teoría y lo que revela
el experimento. La teoría dice blanco y el experimento dice negro, la teoría será duramente cuestionada y podrá ser dejada sin efecto. De otra manera, las evidencias experimentales son las que refuerzan o contradicen o cotean, por decirlo así, fuertemente a una teoría. Acá encontramos eso. Teoría de campo cristalino como una teoría en este caso, frente o dejada